Evangelio de San Lucas, capítulo 16. Dijo también a sus discípulos: había un hombre rico que tenía un mayordomo, y este fue acusado ante él como disipador de sus bienes. Entonces le llamó y le dijo: ¿qué es esto que oigo acerca de ti? Da cuenta de tu mayordomía, porque ya no podrás más ser mayordomo. Entonces el mayordomo dijo para sí: ¿qué haré? Porque mi amo me quita la mayordomía. Cavar no puedo, mendigar me da vergüenza. Ya sé lo que haré para que cuando se me quite de la mayordomía, me reciban en sus casas. Y llamando a cada uno de los deudores de su amo, dijo al primero: ¿cuánto debes a mi amo? Él dijo: 100 barriles de aceite. Y le dijo: toma tu cuenta, siéntate pronto y escribe 50. Después dijo a otro: ¿y tú cuánto debes? Y él le dijo: 100 medidas de trigo. Él le dijo: toma tu cuenta y escribe 80. Y alabó el amo al mayordomo malo por haber hecho sagazmente, porque los hijos de este siglo son más sagaces en el trato con sus semejantes que los hijos de la luz. Y os digo: ganad amigos por medio de las riquezas injustas, para que cuando éstas falten os reciban en las moradas eternas. El que es fiel en lo poco, también en lo más es fiel. El que en lo muy poco es injusto, también en lo más es injusto. Pues si en las riquezas injustas no fuisteis fieles, ¿quién os contará lo verdadero? ¿Quién os confiará lo verdadero, perdón? Y si en lo ajeno no fuisteis fieles, ¿quién os dará lo que es vuestro? Ningún siervo puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Hermanos, hay una verdad bien hermosa enseñada por Jesús en este texto. Y fíjense que es una parábola que va dirigida a los discípulos. Dice la palabra: dijo también a sus discípulos. Había un hombre rico que tenía un mayordomo, y este fue acusado ante él como disipador de sus bienes. Entonces le llamó y le dijo: ¿qué es esto que oigo acerca de ti? Da cuenta de tu mayordomía, porque ya no podrás ser más mayordomo. En aquella época era común que una persona que tuviera bienes nombrara a alguien para que se los administrara, particularmente aquellos aspectos referidos a los negocios. Y cuando uno revisa la mayordomía de este estilo en Israel, estos hombres eran escogidos por su testimonio, por su idoneidad y porque tenían un buen concepto de la fidelidad al amo. Así que se puede uno imaginar que este hombre fue nombrado con confianza por ese rico para que le administrara sus negocios. Sin embargo, fíjense que la parábola nos presenta, a pesar de todo, una situación corrupta como esas de hoy. La corrupción se ha dado en todos los tiempos, fíjense. El amo oye un mal informe de su mayordomo. Dice el texto que se le acusa de despilfarrador de los bienes, disipador de sus bienes. Se los malgastaba, los usaba para disfrutar de ellos. Ahora, el amo se entera, no se sabe cómo, la Biblia no lo dice, y enseguida lo llama a cuenta. Cuando uno mira esto también, uno descubre que el llamar a cuenta no implicaba despedirlo. El llamar a cuenta era precisamente para confirmar si había robo o si realmente las cosas eran simplemente chisme o cuento de la gente. Ahora, la acusación es grave y las cuentas entonces tienen que rendirse.
Este hombre tiene que mostrar su fidelidad, su dignidad, su confianza. Pero por lo que dice la palabra, este hombre sí estaba cometiendo serios errores en esta administración. Fíjense que el texto continúa diciéndonos, el mayordomo dijo para sí, ¿qué haré? Porque mi amo me quita la mayordomía. Cavar no puedo, mendigar me da vergüenza. Ya sé lo que haré para que cuando se me quite de la mayordomía, me reciban en sus casas. El administrador este mayordomo está hablando consigo mismo. Realmente si estaba cometiendo ese error de usar para provecho propio los bienes del amo. Y lógicamente sí estaba en peligro su trabajo. Lo más seguro era que sí perdiera la mayordomía y lo otro, lo más seguro era que perdiera su buen nombre y se pusiera en tela de juicio su idoneidad en la administración de bienes. Pues se va a descubrir que realmente es deshonesto, se va a descubrir realmente que es un ladrón, así de sencillo. Y si es deshonesto y es ladrón, hay que traerlo a las autoridades. ¿Qué va a hacer él? Él dice, cavar no puedo. Esta expresión es para decir, ya a este tiempo hacer trabajo pesado no me queda bien. Es decir, lo que está mostrando es que ya a él le faltan fuerzas, ya a él le faltan capacidades físicas para desarrollar trabajos pesados. Y luego va a decir, mendigar tampoco. Y era también lógico, si ha sido un mayordomo que ha vivido toda su vida de esto y se ha mantenido en un buen testimonio y ha tenido cierta posición social, llegar a la calle a pedir, para él iba a ser lógicamente vergonzoso. Mendigar era realmente una tarea que él no estaba dispuesto a hacer por lo que implicaba. Las dos acciones le rebajaban. Trabajar duro por un salario al día no estaba, como dice él mismo, no estaba ya hecho para eso. Se cansaría, físicamente no estaba bien. Y pedir, pues era indignificante por todo lo que él había sido. Ahora, piense que este hombre, contrario al hijo pródigo, tampoco va donde el amo a arreglar la situación, a pedirle perdón, a decirle, hombre, sí, fallé, perdóname, yo te quiero trabajar para devolverte el dinero. Lo normal hubiera sido eso. Cuando hay robo, hay que pagar. ¿Y cómo se paga? Con trabajo. Y una vez se paga, lógicamente este mayordomo hubiera salido y hubiera salido con buen nombre. Porque a pesar de todo, pagó y pagó como debía. Sin embargo, este hombre lo que tiene en su cabeza es un plan muy diferente. Dice el texto, ya sé lo que haré para que cuando se me quite de la mayordomía me reciban en sus casas. Está pensando en aquellas personas que han arrendado tierra a su amo, y este amo debía tener mucha tierra, por lo que dice el texto. La han alquilado para sembrar cultivos, para producción, en este caso, de aceite y de trigo. Sembrarían mucha tierra. ¿Y qué va a hacer? El texto dice, y llamando a cada uno de los deudores de su amo. Tampoco nos dice cuántos eran los deudores. Se mencionan dos como para dar un ejemplo, pero se supone que debieron ser más personas que estaban bajo la administración de este mayordomo. Se supone que eran más personas que habían arrendado tierra a aquel hombre. ¿Y qué va a hacer? Bueno, fíjense, a cada uno.
La Biblia nos muestra solamente dos casos. A cada uno llama y le dice al primero, ¿cuánto debes a mi amo? Él dijo 100 barriles de aceite. Las cantidades son abismales. Y el dinero que vale cada uno de ellos, lo que es los 100 barriles de aceite y las 100 medidas de trigo, era mucho dinero en aquel tiempo. Las deudas eran altas. Y lo que está haciendo este hombre es tremendamente también astuto. Ya lo veremos. ¿Cuánto debes a mi amo? 100 barriles de aceite. Le dijo, toma, siéntate pronto y escribe 50. Fíjense que le rebaja la mitad. Los expertos en estas cantidades dicen que al final les está bajando en dinero la misma cantidad aproximada. Le dice al otro, ¿cuánto le debe? 100 medidas de trigo. Toma tu cuenta y escribe 80. Es decir, lo que perdona en deuda es bastante. Son muchos millones de pesos, si pudiera decirlo en nuestro lenguaje, los que le rebaja. ¿Y qué está procurando este hombre en su astucia, en su inteligencia o en su sagacidad, como dice la Biblia? Fíjense que a él no le molestan los escrúpulos. Este hombre no le para bola a su conciencia. Él quiere salvar, es su trabajo, o quiere conseguir o mantenerse en su trabajo, y está ideando unas estrategias para que si lo despiden pudiera encontrar él ayuda en aquellas personas que él ayudó, rebajándole la deuda. Aplica un principio judío. En términos nuestros sería, te ayudo y me ayudas. Y esto era una ley que se cumplía en aquel tiempo. Él esperaba entonces que le devolvieran el favor. Estaba realmente esperanzado en que esos hombres que le debían tanto a su amo y a los que él estaba ayudando, rebajándoles la deuda, al final tuvieran comprensión de la situación de él y le consiguieran trabajo o lo nombraran de pronto en uno de sus negocios. Pero lo que realmente se hace en estos casos es buscarle un empleo o conseguirle un empleo con otro. En estos textos judíos de negocios se habla de reciprocidad obligatoria. Yo te ayudo, tú me ayudas. Y eso era lo que el mayordomo esperaba. Hacían un favor, estos clientes ricos le devolvían el favor. Ahora, clientes ricos que estaban atrasados en el pago de la deuda. Tampoco la Biblia explica por qué estarían atrasados en eso. Son dos ejemplos entonces. ¿Qué se puede pensar? O estos hombres o eran muy ingenuos para sospechar lo que estaba pasando. Fíjense que no hicieron preguntas. La Biblia no muestra que ellos estuvieran, bueno, ¿por qué nos vas a rebajar? ¿O qué pasó aquí? Nada. O simplemente eran unos deudores también bandidos, sinvergüenzas, que se aprovecharon de la situación y lógicamente eso les serviría para ahorrarse unos pesos y buenos pesos. Así que, repito, hay una rebaja de deudas y lo que se espera es que esos que reciben tal ayuda se comprometan con aquel mayordomo para que una vez salga, él pueda tener nuevamente trabajo. ¿Qué va a suceder? El amo se entera de la situación. ¿Cómo? Tampoco dice la Biblia. Dice el texto, y alabó el amo al mayordomo malo por haber hecho sagazmente. El amo se entera de lo que su mayordomo hizo y alaba la astucia de este hombre. No alaba la maldad del hombre. Alaba la capacidad
para idearse situaciones que le favorecieran en el futuro. Eso es lo que se está alabando aquí. Acuérdense que es mayordomo malo y la maldad no se alaba aquí. Se alaba la sagacidad del hombre, la astucia del hombre. Eso es lo que se está alabando aquí. Alabó al mayordomo por eso, por su inteligencia. En términos griegos sería por su astucia, usar su capacidad, su intelectualidad, su sabiduría para el mal. Sabio para el mal, para los griegos era astuto. Sabio para el bien es realmente sabio. Así que este hombre astuto está siendo alabado por su astucia. Y fíjense que no se alaba la trampa, no se alaba el robo, no se alaba la maldad, no se alaba lo que hizo, se alaba la metodología que usa con tanta inteligencia. El administrador en la Biblia se le llama malo o infiel y contra eso no hay nada que decir. Luego fíjense que Jesús va a lanzar unas palabras que suenan a acusación. Los hijos de este mundo son más sagaces que los hijos de la luz. Y esto sí preocupa. Los hijos de este mundo están bajo la influencia del diablo. Los hijos de este mundo están bajo la influencia del pecado. Los hijos de este mundo están bajo la influencia del mal. Los hijos de este mundo lo que se idean son trampas, lo que procuran es usar su astucia, su sagacidad, sus enredos, porque su corazón es malo. Esos son los hijos de este mundo y eso es lo que procuran. Acuérdense que el árbol malo da frutos malos. Y eso es lo que está pasando con este mayordomo. Acuérdense que Pablo dice también, la carne no aprovecha para nada. Uno que anda en la carne no hace lo que es sensato, no hace lo que es bueno. Los malos no se preocupan por Dios, los malos no hacen caso a remordimientos de conciencia. Simplemente buscan aprovecharse de la situación y salir bien librados, que es lo que el texto nos muestra. Los hijos de la luz son los cristianos, los que se dejan guiar por la palabra de Dios, los que son guiados por Dios, que son hijos de Dios. Fíjense que el mismo Jesús nos va a decir y la misma Biblia nos va a decir, el apóstol Pablo lo va a decir, todos sois hijos de la luz e hijos del día. Para mostrarnos que realmente los creyentes tienen un fundamento para su vida que se llama palabra de Dios, que se llama evangelio, que se llama Espíritu Santo y sobre esa base actúan. ¿Y qué, repito, nos está mostrando aquí Jesús? Que a veces los hijos de la luz perdemos la sensatez, la buena reflexión ante los asuntos de la vida. A veces los hijos de la luz nos dejamos enredar y entrampar por los pecadores, por no ser inteligentes en el trato con ellos, en las relaciones con ellos, en los negocios con ellos. Pero también nos está diciendo la Escritura que esos hombres impíos están procurando, lógicamente, vivir conforme a su corazón que apunta a el disfrute del aquí y del ahora. Pero también nos está diciendo a nosotros que debemos ser sagaces como ellos. ¿En qué sentido? En saber disfrutar y vivir el cristianismo sobre la base de lo que Dios establece aquí y ahora, siendo inteligentes. Fíjense que ellos procuran todo para vivir bien aquí. Y esta advertencia es seria. Es como si Jesús nos estuviera diciendo, ustedes no están haciendo nada inteligente para vivir un cristianismo fuerte y firme aquí y ahora como lo están haciendo los impíos. Y eso sí es duro. El llamado de atención es fuerte por eso. Porque es como si Jesús nos estuviera diciendo, ¿qué tal si ustedes utilizaran la capacidad que da el Espíritu Santo, la capacidad que da la palabra, la capacidad que da
el evangelio para vivir una vida cristiana inteligente aquí y ahora, haciendo lo que a Dios le agrada. Eso es inteligencia para nosotros los cristianos. Y fíjense que el mismo Jesús nos está llamando a ser sagaces, porque la Biblia nos llama y usa la misma palabra. He aquí yo os envío como ovejas en medio de lobos, sed pues sagaces como serpientes y sencillos como palomas. La misma palabra griega aparece ahí, solo que nos la traducen como prudente. Es decir, cómo vivir sagazmente el cristianismo, es decir, cómo vivir un cristianismo productivo que dé frutos aquí y ahora y que glorifique a Dios. Esta mañana hablábamos de eso en la clase de escuela dominical. Ha habido una relación directa y gracias a Dios por eso entre la clase y el sermón. Ya llevamos como 4 o 5 domingos en esa misma dinámica. No vamos a actuar sagazmente los cristianos para el mal. Vamos a actuar sagazmente para vivir el cristianismo verdadero aquí y ahora. Con inteligencia, con capacidad del Espíritu y sobre la base de la palabra y que puedan darse cuenta de que realmente estamos produciendo frutos dignos de arrepentimiento y que no estamos siendo religiosos y flojos en la iglesia, simplemente cristianos de domingo. No se trata de eso. Y que no nos estamos excusando cada rato por tantas cosas. No se trata de eso. Se trata de ser cristianos en el sentido estricto de la palabra y mostrar el evangelio tal como el evangelio lo dice y ser sal y ser luz tal como el evangelio lo dice en medio de una generación que es mala y perversa y que necesita ese evangelio. Eso es claro. El mayordomo era inteligente para saber vivir aquí y ahora, en su maldad. Pero los cristianos no estamos logrando eso. Y yo le doy gracias a Dios, repito, el domingo pasado cuando enseñábamos en Planeta Rica, hablando de evangelismo y discipulado y testimonio, veíamos cómo ese estudio que hicieron pastores de la iglesia americana nos estaban diciendo que los cristianos, en vez de ir en un crecimiento ascendente y de manera geométrica, estamos creciendo muy poco y estamos testificando muy poco y nos estamos convirtiendo, y eso lo dijo Trueblood hace 50 años, nos estamos convirtiendo en religiosos al estilo católico, cumplidores fieles del domingo y nada más. Y ahí termina nuestro cristianismo. ¿Qué nos está diciendo Jesús? Tienes que ser sagaz para vivir el cristianismo y para saber usar todo lo que Dios te da para acumular para el cielo, nos lo va a decir más adelante. Entonces debemos ser sagaces en la vida cristiana, de tal forma que podamos mostrarnos como cristianos que sin duda alguna glorifican a Dios sirviéndole de una manera abierta, pero firme. Y eso es lo que Dios espera de cada uno de los que son parte de su pueblo, sagazmente viviendo el cristianismo. Y lógicamente, en esa vida cristiana sagaz para gloria de Dios, tenemos que cuidarnos. Esta es la otra parte que nos enseña este texto. Fíjense que también los cristianos nos dejamos engañar por argumentos, por justificaciones inteligentes y astutas de los no cristianos y terminamos haciendo lo que nos aleja de Dios. Muchas veces eso nos pasa y tengo que decirlo porque caemos en eso. ¿Cuántos nos han hecho apartar
del servicio en la iglesia, del culto en la iglesia. Viene alguien, razona inteligentemente con nosotros y terminamos nosotros asistiendo a otra reunión o a otro evento, debiendo estar nosotros en la iglesia alabando y glorificando a Dios, porque alguien nos convenció para ir a otra parte en vez de ir a la iglesia. Eso también pasa. Y eso no es ser inteligente. Y eso no es ser responsable en la vida cristiana. La palabra nos está diciendo cómo el mundo y los del mundo utilizan toda su astucia y toda su pericia pecaminosa para conseguir sus deseos mundanos con nosotros inclusive. Y nos dejamos arrastrar en eso. Los hijos de Dios a veces somos descuidados. Nos falta inteligencia espiritual para discernir las cosas que nos suceden y no caer en circunstancias que nos alejan más de Dios. Teníamos que evangelizar, pero alguien nos dijo, no, vamos para otra parte y nos fuimos. Teníamos que venir a la iglesia a aprender sobre la confesión de fe y no vinimos. Teníamos que asistir al culto el domingo y no vinimos porque alguien nos convenció que había otro evento no cristiano, pero que nos convenció que era bueno y mejor estar allí y nos fuimos para allá. Eso no es sagacidad espiritual. Eso es ser torpe espiritual. Jesús nos está diciendo, dice William Hendrickson, que debemos tener la mente, no que debemos tener la mente mundana o deshonesta. Está afirmando un hecho obvio de que en las cuestiones del mundo, los mundanos con frecuencia son más sagaces o astutos que los hijos de Dios y nos enredan más fácilmente para hacer lo que ellos quieren que nosotros hagamos. Y eso nos pasa, lastimosamente es así. Y este hombre sagaz nos está enseñando eso. Enredando a otros para lograr lo que quiere. La Biblia nos dice, cristianos sean sagaces en la vida espiritual para lograr lo que Dios quiere en su testimonio como pueblo de Dios. Y no se dejen enredar de aquellos que quieren apartarlos de ese testimonio y de esa vida cristiana y de lo que Dios quiere. Dos aspectos básicos. Y hay más. Y os digo, ganad amigos por medio de las riquezas injustas para que cuando éstas falten os reciban en las moradas eternas. Y este discurso sí es largo sobre las riquezas injustas. Hago un resumen. Riquezas injustas, riquezas de la injusticia, riquezas mundanas, eso tiene diversidad de connotaciones la frase. ¿Y qué significan las riquezas injustas? Hay dos realidades que presentan los comentaristas. Una, que es probable que sean riquezas adquiridas con trampa. Que es probable que sean riquezas que se adquirieron con trampa, robo u otro. Pero tienen mayor aceptación la connotación siguiente, que son los bienes que poseemos que nos pueden enredar tan sutilmente que se constituyen sin quererlo en el don más preciado para nosotros o en el bien que nos puede llevar a realizar actos de injusticia, bienes y riquezas que nos engañan tan sutilmente que nos llevan a hacer lo inadecuado y en este caso a desear lo que no debo, a comprar lo que no era, a servirme solo a mí y a más nadie. Primero yo, segundo yo, tercero yo, dicen los comentaristas, bienes
que aunque no son malos, tienen la capacidad de llevarnos en nuestro descuido espiritual a distorsionar y cambiar nuestros valores. Entonces las riquezas de justos nos llevan a ser injustos, de gente sencilla nos lleva a ser humilde, nos lleva a ser orgullosos, de gente humilde nos lleva a ser orgullosos, de solidarios nos lleva a ser egoístas, de corazón sensible a corazón duro, de honestos a ladrones, de hijos de Dios a hijos de las riquezas. Es decir, los bienes, sin ser malos, pueden engañarnos al punto que pueden ejercer tal efecto en nosotros que cambiamos por ellos. Y entonces nos volvemos, por ser ricos, más orgullosos, por ser ricos nos volvemos más egoístas, por ser ricos nos volvemos más insolidarios, porque queremos acumular más y tener más. Por ser ricos hasta podemos caer en el robo, y ese es el peligro. Las riquezas injustas, fíjense que las riquezas no son malas y la Biblia no lo dice. La Biblia dice que el amor a las riquezas es lo malo. Y ahí es donde está el problema de la injusticia de la riqueza. No es mala, pero me pueden causar daño si yo me descuido. Y entonces pueden cambiar en mí conductas, valores y demás, precisamente porque ellas ejercen un efecto. Y Jesús me está diciendo todo lo contrario, gana amigos con esas riquezas injustas. ¿Qué quiere Jesús? Con mi dinero, con mis bienes materiales, me debo esforzar para servir, para usarlos en los asuntos eternos, no solamente con lo mío, conmigo mismo, sino con los demás, para que al final nos sirvan más de provecho para la vida espiritual que para estar aquí, quedarnos aquí como el mayordomo injusto. Y en este sentido, ¿qué nos está diciendo Jesús? Tenemos que ser sagaces con las riquezas. Fíjense que la Biblia nos llama a acumular tesoros para el cielo. Y lo que a veces produce la riqueza es acumular tesoros para aquí en la tierra. Y para disfrutarlos aquí en la tierra, pero para disfrutarlos nosotros mismos. Y lo que me está diciendo Jesús es que eso que yo te he dado te sirva para bendecir a otros de tal manera que acumules más y más y más tesoros en el cielo. La riqueza para acumular para el cielo, no para acumular para aquí. No para acumular en la tierra, para acumular para allá, para la eternidad. Fíjense, esto lo repiten los comentaristas y tomo otra vez una frase de Hendrickson. Fíjense que el rico administrador malo está pensando en el futuro aquí. Aquí. Y voy a ver qué hago. Voy a hacer estas negociaciones para lograr beneficio para aquí y para ahora. Fíjense que lo que él está pensando es, no quiero quedar sin trabajo y voy a hacer trampa en algunos aspectos para lograr que se me devuelva el favor que voy a hacer para seguir estando bien aquí. Pero lo que me está diciendo Jesús es, qué bueno sería que tuvieras bienes, pero que esos bienes te sirvan para vivir aquí acumulando riquezas para el cielo. Y esto es para todos, ¿no? Porque podemos ser pobres y también insolidarios. Podemos ser pobres y también duros. Por eso podemos ser pobres y ser avaros. Podemos ser pobres y acumular para aquí y estar pensando también para aquí. No, pobres o ricos. Según lo que tengamos, el Señor nos está diciendo, acumula pero para el cielo. Piensa en la eternidad más que pensar aquí.
donde la polilla y el orín corrompen. Es decir, acumular aquí, ¿para qué? Si a la hora de la verdad, en la eternidad no te va a servir. Y los comentaristas como MacArthur, como Barclay, como el otro Fitzmayer y demás dicen, qué bueno sería que tengamos familias muy ricas, pero con tesoros para aquí que se han ido acumulando, pero con una trascendencia eterna. Es decir, servimos como iglesia para los hombres, para la iglesia misma, para el necesitado. Eso es lo que nos está mostrando este texto. Gana amigos por medio de las riquezas injustas, gana amigos con el dinero y los bienes materiales, implica que debemos esforzarnos en utilizar los bienes materiales y económicos que Dios nos permite tener en los asuntos eternos. Y eso es importante. Y eso es lo clave aquí. Que sirvan al final para nuestra bendición espiritual, pero para nuestra bendición allá. Que no seamos egoístas, duros de corazón. Fíjense que ahora decía cómo la riqueza puede cambiar nuestro corazón. Y puede llevarnos a cambiar valores, de solidarios a insolidarios, de orgullosos, de humildes a orgullosos. Bueno, y todos van lógicamente a mostrar la iglesia de Hechos de los Apóstoles. La iglesia de Hechos de los Apóstoles es una iglesia donde se ponen los bienes al servicio de la necesidad humana. Eso es claro en la Escritura. ¿Qué nos dice Jesús? No piensen tanto en su bienestar económico más que en su bienestar espiritual y eterno. Fíjense la clave aquí. Y eso nos pasa a todos. Nos preocupamos más por los bienes aquí y ahora que por nuestra propia espiritualidad y por nuestros resultados para la vida eterna. Decíamos ahora, y esto es significativo, ¿por qué podemos caer en la religiosidad en la iglesia? Porque estamos preocupados por lo de aquí, por lo de ahora, y no nos organizamos en el trabajo para vivir aquí y ahora, pero donde podamos realmente acumular para el cielo. Ah, no, yo creí, soy salvo, pero no hago nada. La fe sin obras es muerta. Y si es muerta no sirve para nada. En eso es contundente Santiago. No podemos conformarnos con un cristianismo de domingo, no podemos conformarnos con un cristianismo sin hacer nada. Esta mañana hablaba del llamamiento eficaz y nos quedamos con el llamamiento eficaz en cuanto a que cuando Jesús llama hay conversión y eso está bien. Pero me llamó la atención un comentario que leía también de un hombre que me abrió los ojos y dijo, no estamos pensando en el llamamiento eficaz que nos pone de manera inmediata en el servicio a Cristo. Y eso es cierto. Él va a decirnos, ¿usted cree que Cristo lo va a llamar a su reino para tenerlo ahí de lujo? ¿Como un adorno? ¿Como un florero de la casa? Y la respuesta es claro que no. Y tiene razón. Cristo con llamamiento eficaz nos trae a Él ¿para qué? Para ser sal de la tierra y para ser luz del mundo. Pero muchos de nosotros a veces estamos en la iglesia como adornos.
como floreros, como macetas, como con una planta bonita ahí. No sé cómo decirlo. Y esos ejemplos a mí me impactaron porque nos llama este hombre a vivir el llamamiento. Esto. ¿No somos conscientes acaso de la responsabilidad que tenemos como parte del cuerpo de Cristo? Y si somos parte de Cristo, no somos conscientes de su muerte. ¿Qué le costó a Cristo tu salvación y la mía? Su muerte. ¿Y por qué en agradecimiento y adoración a Dios no le respondemos en servicio? Y esta mañana les decía a los hermanos, caemos en la religiosidad bautista reformada. Criticamos a los religiosos de otras religiones, pero no nos damos cuenta que nosotros somos religiosos. Muchas veces actuamos en esa misma dimensión con todo lo que hacemos. El Señor nos está llamando a ser testimonios vivos de Él. Cuando llegó el Espíritu Santo, ¿qué fue lo que pasó con la iglesia? Se dinamizó, se movió. Y este hombre nos va a decir, la iglesia reformada pareciera que no tuviera el Espíritu Santo. Y eso asusta. Ojalá que el Espíritu Santo realmente nos abra los ojos y nos dinamice, porque lo necesitamos. Y lo necesitamos con urgencia. Con mucha urgencia. Si estos estudiosos de la evangelización gringa nos dicen, antes 100 evangelizadores traían a la iglesia en la gracia del Señor muchos convertidos. Hoy 100 evangelizadores que salen, como en mis términos, de uno en uno por allí, de vez en cuando, escarriaditos. Dice, no alcanzamos ni 20 al año. No estamos educando a nadie en la fe porque no nos estamos preparando en la fe. Creemos que con la predicación del pastor del domingo ya es suficiente y no estudiamos la Biblia en ninguna parte. ¿Y cómo ser buenos anunciadores, predicadores, maestros, si la Biblia no se constituye para nosotros en el libro de estudio y de estudio serio? El que es fiel en lo poco, también en lo más fiel es fiel. En lo más, perdón, es fiel. Y el que en lo muy poco es injusto, también en lo más es injusto. El principio es claro. Si Dios me dio mucho o poco y soy responsable en la administración de lo mucho o poco, porque redunda en beneficios espirituales para la eternidad, para gloria de Dios, entonces, en lo mucho o poco, también, si soy injusto, redundará para mal aquí y ahora y para la eternidad. Es un principio elemental. Dios nos dio, de alguna manera nos ha dado, mucho o poco, nos ha dado. ¿Qué tan fieles somos en la administración de eso mucho o poco que nos está redundando realmente en bendiciones para la eternidad, en dones para la eternidad? ¿Qué tanto? ¿O estamos con mucho o poco administrando tan mal, pensando solamente en el aquí, en el ahora, en la casa, en los hijos, en el trabajo? Dicen lo mucho en lo poco, ¿qué va a pasar? Injusticia.
y la injusticia en la administración de mi vida espiritual y demás, ¿qué me trae? Si en las riquezas injustas no fuisteis fieles, ¿quién les confiará lo verdadero? En lo mucho, en lo poco acumulaste y acumulaste para aquí, para ahora y para el disfrute de aquí y te mostraste de una determinada forma. ¿Y eso para qué te sirve? Para la eternidad. Para nada. Pero si aquí y ahora, en tu riqueza o en tu economía como la tengas y como la tengamos, supimos administrar para el servicio de los hombres y de la iglesia, aquí y ahora, seguro que eso redundará en más bendiciones de Dios para nosotros. Y Dios nos estará dando más y más y más porque le estamos glorificando más y más con lo que hacemos y con lo que tenemos. Fiel en lo muy poco, fiel en lo más. Fiel, injusto en lo muy poco, injusto en lo más. Injusto con las riquezas, ¿quién te confiará lo verdadero? ¿Qué va a decir Dios de nosotros? Te di y te lo has disfrutado tú y solamente tú. Fuiste egoísta, insolidario, falto de amor, no trabajaste para el reino, no hiciste nada para el reino, no glorificaste a Dios al servicio del reino. ¿Quién te dará lo verdadero? Usted sabe la crítica que se le hace a aquellos que solamente dan para no ir. Esta mañana también se lo recordaba a los hermanos. Hermano, yo no puedo ir. Bueno, hay circunstancias, lógicamente, por enfermedad o por alguna cosa, uno no puede ir y eso es válido. Pero teniendo todas las capacidades y no ir, no, hermano, pero es que yo estoy dando para que otro vaya. No, la Biblia no te ha dicho da para que otro vaya. La Biblia dice, toma lo que tiene y con lo que tiene ves. Porque qué vida tan sabrosa es. No, pero es que yo estoy dando para que otro vaya. Pero es que eso no es lo que dice la Escritura. La Escritura dice, da y ves. Las dos cosas. Finalmente, ¿cómo ser fiel para gloria de Dios si no sé administrar lo que tengo? ¿Quién os dará lo que es vuestro? Y miren el remate, ningún siervo puede servir a dos señores. Otra vez el problema de los bienes. ¿Qué es lo que realmente nos domina el corazón? ¿Los bienes? ¿O los bienes puestos al servicio de Cristo para su gloria? Y espero que estén entendiendo, no es que nos vamos a quedar sin 5 y nos vamos a arruinar. No, no se trata de eso. Se trata de administrar tan bien los bienes que no solamente me sirven para vivir bien yo, sino para ayudar y servir y glorificar a Dios. Eso es lo que Dios quiere, que seamos generosos, siervos, fieles, solidarios, amorosos, atentos, que glorifiquen su nombre de una manera particular y especial, de esa manera. ¿Cómo confiarnos Cristo Jesús cosas de mayor importancia en la iglesia si no estamos respondiendo como Él quiere? Ese es el meollo de todo esto. Si nosotros como mayordomo de los recursos que tenemos, que nos ha dado el Señor, no somos fieles en utilizarlos para su gloria, para la extensión del reino, para el bienestar del necesitado, y lo malgastamos solo en nosotros, en nuestros deleites, en nuestros lujos, en nosotros mismos, en lo que sea.
¿Qué redunda eso en la eternidad? Nada. Hermanos, los creyentes también podemos ser malos administradores de los recursos que nos da el Señor. Y si no abrimos nuestros ojos en la gracia del Espíritu, ¿en qué lío nos metemos? ¿Y en qué lío grande nos metemos cuando nos apegamos a las cosas materiales, a lo que es de este mundo, a lo que es efímero, a lo que es temporal, a lo que pasa? Como si nos fueran al estilo de los reyes antiguos y faraones antiguos. Vamos a meterles las joyas y el dinero en la tumba porque él va a hacer un largo viaje. Un largo viaje. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Ese es el remate. Y un remate del apóstol Pablo. Así que, hermanos, el Señor quiere que seamos cristianos, sal de la tierra, luz del mundo, con conciencia clara de lo que eso significa, de tal modo que sepamos administrar lo que Él nos ha regalado en su gracia. Tenemos mucho o poco, sepámoslo administrar, pero siempre pensando en Dios y su gloria, no en nosotros y en nuestro bienestar. No en nosotros, porque a veces nos tranquiliza más lo que está en la cuenta bancaria que el mismo Jesucristo. Y que sea el Espíritu Santo ayudándonos a entender estas verdades. Quien sirve a Dios y al prójimo con sus bienes, seguro que tendrá recompensas eternas. Pero eso a veces como que no nos llama la atención. Nos llama más la atención la cara de Carlos Lleras en el billetico verde. Lastimosamente es así. Pero pensar en la eternidad y en lo que eso reportaría para la eternidad, como que no. Y el Espíritu Santo nos está hablando claro, seamos solidarios, seamos amorosos, seamos sagaces, administrando bien. Porque tampoco podemos ser como este administrador que despilfarraba. No se trata de eso. No se trata de usar mal los bienes. Se trata de usarlos también que con ello glorificamos a Dios. Y a Dios sea la gloria por los siglos de los siglos. Pablo dice en Timoteo 6, 1 Timoteo 6, 6, teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. Y uno dice, Pablo, está muy poquito, Pablo, porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo. Es lo que la Biblia nos está diciendo en la parábola, riquezas injustas. Las riquezas nos pueden llevar a cometer serios errores. Pueden enriquecerse, caen en tentación y lazos y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Ahí está, riquezas injustas. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero, riquezas injustas, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe, riquezas injustas, y fueron traspasados de muchos dolores, riquezas injustas.
Es ahí el problema de las riquezas y de los bienes. ¿Lo ves? Repito, hermano, que sea el Espíritu Santo ayudándonos a entender esto. Porque si algo puede pasar con nosotros es eso. La riqueza nos puede llevar a transformar nuestro corazón, insisto, de solidario a insolidario, de humilde a orgulloso. Y eso es peligroso. Ojalá el Espíritu Santo nos mueva a entender lo que tenemos que hacer para glorificar a Dios con nuestros bienes, de tal forma que le sirvamos para Él, para su gloria. Pero qué alegría pensar que Dios nos tiene recompensas eternas en ese trabajo. Las recompensas eternas, qué bueno que también nos movieran. Padre, gracias te damos en el nombre de Jesús por tu palabra. Nos has hablado. Padre, nos has puesto a pensar en todas estas cosas. Tú eres el Dios de las riquezas. Tú eres quien nos da a cada uno cada cosa que tenemos. Que sepamos administrar bien todo esto, Padre, pero siempre con un corazón lleno de amor por ti y siempre pensando en que lo que tenemos es tuyo y para tu gloria. Y como buenos administradores, administramos esos bienes acumulando para la eternidad, no para aquí, donde la polilla y el orín corrompen. Dios Trino, Dios Uno, gracias por hablarnos, gracias por ministrarnos, gracias por bendecirnos, gracias por instruirnos. Todo para nuestro beneficio y para gloria tuya, Señor. Bendito seas por siempre, Padre, en Cristo Jesús y en el Espíritu Santo. Amén.